Soy Iram Avif, comunicólogo, coach profesional, coach de equipos, coach deportivo mental y entrenador transformacional. En este programa tocaremos temas de desarrollo humano, temas de la vida diaria. Compartiremos desde nuestras experiencias para llegar a ser el ser humano que se requiere ser. Pero eso sí, desde una manera realista, llamando a las cosas por su nombre, diciendo la neta, vivenciando cada emoción que nos lleve a ser nuestra mejor versión. Esto es La Neta del Coach. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a una emisión más de La Neta del Coach. Les saludo a su amigo el coach Iram Avif. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo les dije que ya iba a tener invitados en este podcast y por supuesto no podía faltar la presencia de la psicóloga Abigail Sosa. Abby, ¿cómo estás? Hola, Ira, muy bien, muchas gracias. Feliz y contenta de estar acá otra vez. Sí, ya tenía ratito y nos tratábamos de poner de acuerdo y no coincidíamos con los eso tiempos. Eso de las fechas y hasta que no se las hace uno realmente el tiempo. Ya. Pero bueno, además te la pasas viajando. No, hombre. ¿Cómo crees? Pues. Oye, ya está dando frutos todo ¿cómo se llama? Este defecto que yo veía en mí de estar hable, ya está rindiendo frutos. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto porque la verdad es que te he visto haciendo cosas importantes. Gracias, por diferentes partes del mundo, dando conferencias, conversatorios y demás del tema que a ti te apasiona, y la verdad es que definitivamente síganla, es garantía de que van a encontrar temas muy interesantes. Muchas gracias, Iram. Hoy vamos a platicar de qué, Abby Sosa. Pues mira, un tema que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, pero siempre como que se ha minimizado un poquito, ¿no? Uh-huh. Que es la inteligencia emocional. ¿Qué impacto tiene tener una inteligencia emocional alta o baja? Si es que podemos denominarla así, igual, claro, con sus complejidades, ¿verdad? Pero una inteligencia emocional alta en mis relaciones, ¿sí? Tiene un impacto de verdad fuerte. Yo me atrevería a decir que si no trabajamos de verdad en nuestra inteligencia emocional, nuestras relaciones siempre van a estar con grietas, con dificultades, con cuestiones que pudieran haberse resuelto a lo mejor de una manera distinta y complicarnos menos la vida y complicarle menos la vida a las otras personas. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero, a ver, vamos a empezar entonces por el principio, ¿no? ¿Qué sería la inteligencia emocional? Porque además, sí es cierto, es un tema que está como, no sé si de moda, pero al final del día es como este tema en el que todo el mundo habla de la inteligencia emocional. Uh-huh. y ahora de las emociones. A partir venimos viendo un fenómeno muy complicado en ese sentido desde que nos llegó, desde el 2020, ¿no? Desde que tuvimos que aprender cosas nuevas. Se puso sobre la mesa la importancia de saber gestionar, de aprender a gestionar nuestras emociones. Pero si te fijas anteriormente, como que escuchábamos emociones y decíamos, ay, es cosa de ser sensible, es cosa de... y como que nos lo achacaban a las mujeres, ¿no? Sí, claro, ay, las mujeres son muy sensibles, son muy emocionales, pero lo veían como con cara de fuchi. Es algo que está, pero estorba, pero que no sirve y que no nos permite avanzar en la vida, ¿no? Justo. Sí. Entonces, ahí es donde el punto clave empezó a dar un cambio. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta, bueno, yo no, por eso me dedico a esto, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero mucha gente, que las emociones tienen un papel fundamental en nuestro bienestar, en nuestra salud. Pero estoy hablando de salud en un concepto amplio, integral, o sea, salud física, salud... No nada más en una salud mental. No nada más en el de me siento bien, quiero llorar, no quiero llorar, etcétera, porque reducimos las emociones a esto, ¿no? Como a las emociones más básicas que todo el mundo experimentamos. Entonces, pero las emociones es un mundo bien complejo, bien complejo. Y así como... ¿por qué es complejo? Porque en ellos tienen una... funciona nuestro cerebro de esta manera en la que todo está... Parecemos que... a ver, déjame aclarar mi idea porque si no voy a confundir más. Nuestro cerebro como que de repente lo tenemos muy parcializado, ¿no? Esto se dedica como a la inteligencia cognitiva, a la inteligencia en general. Y
por otro lado, hay gente muy emocional, o esta teoría también que había, ¿no? De que el lado izquierdo, que el lado derecho, etcétera. Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad también que nos están brindando las neurociencias, la neurobiología, en donde realmente vemos cómo hay una función del cerebro de una manera integral, que hay áreas sí muy específicas que tienen que ver con la emocionalidad, otro con algunas funciones ejecutivas, memoria, etcétera, pero que todo está ligado, que todo está conectado, ¿no? Entonces nos permite ver ahora cómo hay un impacto realmente de lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo actúo en todo mi cuerpo, ¿sí? En todo mi cuerpo. Por eso ahora estas cuestiones de, bueno, si lo que piensas va a ser cómo te sientas en el día, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto durante mucho tiempo, se hizo como a un lado, se minimizó la importancia de esto y hoy se retoma porque, como bien decías, en la pandemia, algo que vimos y que fue muy evidente fue que hubo personas que tuvieron, digamos, mayores recursos, mayores capacidades emocionales, mentales, para hacerle frente a situaciones de miedo, de pánico, de cómo enfrentar lo que estaba sucediendo, la manera en que se adaptaron al encierro, la manera en la que se adaptaron a una convivencia distinta con las personas, adaptarse al trabajo. Entonces, eso, fíjate, todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con inteligencia emocional. Pero llegaba a suceder un tema en el que inclusive no sabías cómo, o sea, lo que estabas sintiendo ni siquiera sabías qué era, ¿no? Exacto. Entonces, te ponías a investigar, o sea, decías, ¿qué me está pasando, no? Desde lo más básico, ¿no? Exacto, desde lo ¿Qué más tengo, básico. qué No me sé siento? Si es enojo, frustración. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, ni nos educaron, ni nos educamos en poder identificar y manifestar nuestras emociones, nuestras sensaciones. Eso siempre nos dijeron, eso manténlo guardadito, eso entre menos. Mientras menos salga, mejor. Mientras menos salga, mejor. Entonces, siempre hay una negativa hacia las emociones, ¿no? Okay. Ahora, hombres y mujeres también tenemos diferencia en este sentir, ¿no? Y en este expresar nuestras emociones. Y aquí entran factores tanto biológicos, fisiológicos, como culturales. ¿No? Que los culturales son los que a veces pesan más. ¿Por qué? Porque si se fijas qué emoción o qué emociones son las que más se le permiten al hombre expresar. A ver, Iram, dime. La que no tiene nada de malo, como que es normal y que se le adjudica mucho al hombre, ¿no? Que es pues el enojo, la molestia. Esa, claro, por supuesto que puede salir. Sí, ¿no? Sin problema. Entonces, fíjate cómo si un hombre, si un varón está acostumbrado o educado a que la molestia sí sale y no está mal vista y es parte como hasta de su misma hombría, por decirlo claro. así, si hay una emoción de tristeza, ¿qué va a pasar con eso? Sí, claro, inmediatamente entra el juicio, ¿no? Pero además la esconden, ¿no? La reprimen. Sí, o sea, no la saco justamente para evitar el juicio de los demás. ¿Cómo sí puedo hacerlo? A través del enojo. Okay, entonces, en lugar de sentirme triste, me enojo. Muchas veces es lo que vemos, ¿no? Que el hombre manotea, se enoja y todo, y detrás de eso puede haber otras emociones y otros sentimientos mucho más complejos, pero que tiene un peso el que yo lo pueda externar. A las mujeres se nos permite más. Okay, se nos educa, de hecho, en ese sentido, ¿no? Tú eres la sensible, tú sí puedes. Entonces nosotros aprendemos desde muy temprana edad a gestionar nuestras emociones o a expresarlas. Ahora, de manera correcta, es ahí el tema, quizá no lo hacemos. Ajá, volvemos al punto de que siempre nos han educado a que eso, las emociones déjalas en tu casa, ¿sí? Esas no, y entre menos, y mucho menos en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pero fíjate cómo ante cualquier situación que aparezca una emoción, la otra persona, quien nos está viendo, no sabe qué hacer, cómo recibir esa emoción. Generalmente, como te digo, ponemos un alto. ¿Qué pasa cuando vemos llorar a alguien delante de nosotros? Hay mucha gente que se saca de onda. Sí, ¿qué onda? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones. Y me genera a veces angustia y demás. ¿Y cuál es la primera reacción que tenemos? No llores, pero no llores. ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí?
al final estamos reprimiendo a las personas. ¿no? a la otra persona. Entonces se queda eso muy grabado. Ok, llorar no. Okay, eso sí, no. sí. Y desde chiquitos, es que no llores. Ajá. Ahora, ¿por qué lloras? ¿No? Cierto. ¿Y para qué vas a llorar? ¿Qué va a solucionar eso? No llores. Entonces ya de entrada... Sí, y es muy cierto, y digo, tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea... Claro. Aunque para las mujeres es permitido hasta cierto punto, de alguna manera también llega un momento en el que las encasillas a no mostrar sus emociones. ¿Sí? O que si lo hacen son débiles. O sea, empezamos a asociar. Si una mujer llora es porque es más débil, ¿no? Nosotros hombres somos más fuertes, no lloramos. Porque eso también se va introyectando desde pequeños. Los niñitos no lloran, ¿no? Los varones no lloran. Claro, y entonces confundimos la vulnerabilidad con debilidad, ¿no? Tal cual. Entonces, si yo en mi cabeza estoy asociando que llorar es debilidad y yo estoy en un mundo en donde tengo que estar y mantenerme fuerte, pues es lo que menos quiero mostrar, entonces voy reprimiendo. Pero ojo, ese reprimir, aquí es donde viene lo importante. Ese reprimir no es nada más que lo guarde, lo meta en una cajita, lo cierre y no aparezca. Y ahí se queda tranquilito. No, las emociones tienen un efecto y más cuando las reprimimos. Sí, porque toman una fuerza impresionante y busca la manera de salir, va a salir. Ahora, me dicen, Abby, pero a ver, ¿qué función tiene el enojarme? ¿No? Porque yo hablo mucho de que no hay emociones buenas y malas. Okay. Hay emociones y hay emociones que no sabemos externar ni gestionar de una manera sana, ¿sí? Todas tienen una función, todas tienen algo, aparecen por algo para que yo me escuche, para que yo sepa entender y identificar que algo está sucediendo y por lo tanto tengo que actuar en consecuencia. Okay. Si yo la reprimo, fíjate cómo se empieza a distorsionar todo. No me pasa nada, no sucedió nada y entonces hago como que no pasó, ¿sí? Cuando en realidad está sucediendo y va a encontrar una salida. Y además no lo estoy atendiendo, no le estoy haciendo caso. Siempre hablo a veces en las consultas de hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, hay que aprender a escuchar nuestras emociones, hay que aprender a escuchar nuestros pensamientos que están constantemente con nosotros. Si yo no los identifico, si yo no sé que esto es algo que está ahí, que me está sucediendo, etcétera, no puedo hacer algo, no puedo atenderlo. Hago como que no está y de todas formas va a emerger en algún momento. Y casi no es casi, perdón. Cuando emerge no es de la mejor manera. Claro. Hay gente que explota, ¿no? Que es como... Sí, de pronto dicen, ¿qué sucede? Hay otras personas que al final se van enfermando a lo largo de la vida, ¿no? Y vamos teniendo estos diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas. Y ojo, no estoy diciendo que sean la raíz, ¿no? Porque tampoco es así, si tengo A más B o C, no. Uh-huh. Pero sí hay un montón de enfermedades que tienen un alto componente psicológico. El no saber gestionar, el no saber canalizar todas estas emociones va teniendo un impacto negativo en mi cuerpo. Okay. ¿A qué me refiero? Cuando yo me enojo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El enojo me está avisando que algo no está bien, que algo no me gusta, que algo salió mal, etcétera. Ahora, el problema no es enojarme, el problema es cómo me enojo y la intensidad de ese enojo. ¿Cómo canalizo, cómo gestiono esa molestia, ese enojo, ¿no? Pero si yo de entrada ante el enojo exploto, reacciono, mi cuerpo se pone todo tenso, rígido, manoteo, grito, etcétera, no es nada más que por fuera yo esté teniendo una reacción grande. Por dentro mi cuerpo también está teniendo esa reacción. Cuando hay una emoción, recuerden, por eso hablaba de las neurociencias, porque ahora podemos ver que nuestras emociones es una respuesta fisiológica también de nuestro cuerpo. Entonces va a mandar estos neurotransmisores, estas señales de hay que mandar, por decirlo así, estas sustancias para que tú reacciones, para que tú hagas, para que tú puedas huir, para que tú puedas responder, etcétera. Pero ese impacto, cuando nosotros sabemos regularlo, ¿sí? Entre comillas, de alguna manera este impacto no es tan fuerte. ¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo, ¿sí? En mi auto
y ya llevo un cierto grado de estrés. Sí, que es natural. De hecho, es necesario el estrés, ¿sí? Lo complicado es qué tanto me estreso. Volvemos al punto, es qué tanto me estreso, cómo me estreso, ante qué me estreso y qué hago con el estrés que también estoy constantemente generando. Porque hay que canalizarlo también, hay que darle salida, si no se queda en nuestro cuerpo. No el estrés como tal, sino lo que produce el estrés en nuestro cuerpo. Y una de esas sustancias es el cortisol. Ojo, que el cortisol, y yo creo que en estos días estamos teniendo una intoxicación de cortisol impresionante. Y ya veremos los efectos del cortisol, ¿no? Pero bueno, hablábamos de este ejemplo de voy conduciendo, ya llevo cierto grado de estrés, ya estoy teniendo que atender 20 cosas, etcétera. Y entonces se me atraviesa un auto o me pega. Hay personas que inmediatamente reaccionan de una manera agresiva, violenta, ¿no? Y me podrán decir, oye, Abby, pues me acaban de pegar, ¿cómo no voy a reaccionar así? Claro. Ojo, tienes derecho, por supuesto, a enojarte. Sí. Esa es una emoción que dices, no, encima de todo, etcétera. Pero si yo estoy trabajando en mí, me conozco, sé gestionar esa emoción, voy a hacer que esto no sea un pico impresionante, ¿no? Que me empiece a generar, como te digo, esta violencia, esta agresión. Mi respuesta en el cuerpo es que ante el yo tener que frenar, ante que me pegaron, etcétera, mi cuerpo tiene que segregar un montón de sustancias para mantenerme alerta, ¿sí? Entre la adrenalina, el cortisol, etcétera. Y todo esto tiene una función de que yo me mantenga alerta y pueda responder o pueda huir, ¿no? Claro. Ante un estresor de esta manera. Pero ¿qué pasa después si yo, encima de que ya mi cuerpo de manera natural emite todo eso, yo sigo generando más enojo? Sí, yo sigo de hijo de no sé qué y y por qué, y empiezo a subir. Si te fijas, yo ahí no estoy haciendo nada por regular mi enojo, al contrario, lo estoy alimentando más, estoy haciendo que crezca más ese enojo, y me voy encendiendo más, ¿no? Pierdo la parte como racional. Claro. Y comienzo, ¿a qué le echo la culpa? Al enojo y a que el otro me pegó. ¿No? Exacto. Pero yo no estoy tratando de decir, bueno, ok, no me quedo como en un sistema muy básico, muy primitivo, que es ese que te digo que nos hace reaccionar y que emite todas las señales y que manda un montón de moléculas a todo nuestro cuerpo, etcétera. Ahora, esto que te digo de estas sustancias, al final van por el torrente sanguíneo, llega a todos nuestros órganos, a ese es el punto al que voy, y tiene un impacto en todos nuestros órganos. ¿Cuántas veces después de un choque nos decimos, me duele el estómago horrible, tengo un vacío, etcétera? Claro. Bueno, es por eso, ¿no? Pero si además, como te digo, yo lo sigo alimentando, todavía es como realmente ponerle más el dedo en la llaga y sigo produciendo estas sustancias que además me quedo en este sistema básico y primitivo de respuesta. No me voy a otro sistema que tiene que ver con el contextualizar, el poner en orden lo demás, decir, bueno, ok, ya pasó esto, ¿cómo tengo que resolver? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Estoy en peligro? No estoy en peligro, ¿puedo quedarme? Etcétera. Fíjate cuánta gente logra como pasar a la otra parte. Nos quedamos en el más primitivo, ¿sí? Okay. Eso nos está hablando de una persona con una baja inteligencia emocional, ¿sí? No es que no se deba enojar, no es que no deba reaccionar, no es que no deba de ir y decir, oye, arreglar el asunto. Es el cómo. Eso lo tenemos que recordar, el cómo, porque eso va a afectar el cómo puedo resolver el problema y también me va a afectar a mí físicamente. Okay. Vemos cómo tiene un impacto negativo. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué es lo que es la inteligencia emocional? Bueno, es un conjunto de habilidades, de capacidades, de recursos psicológicos con los que yo cuento para hacerle frente a la vida, a situaciones. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, gestiones de emociones. Esto que acabamos de decir, ¿no? El cómo gestiono yo mis emociones tiene un impacto directo sobre mi salud y sobre mis relaciones. ¿Cómo interpreto yo la realidad?
Eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero, Iram? Nosotros vemos que nos hemos encontrado con personas que, por ejemplo, ante cualquier evento lo toman de manera, como decimos, personal. Siempre es personal porque nos corresponde, claro, sí, pero me refiero a que de una manera o muy exagerada o muy pasiva, ¿no? Viste que pasó ese coche y que pasó por el charco y aventó el agua, me aventó el agua a mí, o sea, lo hizo a propósito, lo hizo con toda la intención, claro, porque seguramente me vio que traía mi vestido muy mono y entonces quiso pasar. Fíjate cómo yo hice... Me creó una historia, exacto, ¿no? Me hice una interpretación de ese hecho que tiene que ver con mi personalidad, con mi historia y que recurro a esas interpretaciones. Pero a lo que voy es que esa interpretación de la realidad no me es grata, no me va a generar una sensación de bienestar, no me va a generar algo que me sume. Al contrario, ya voy, ¿no? Enojada, ya voy, es que mira lo que hizo, es que y ya desde ahí me voy, ¿no? Y entonces mis pensamientos empiezan a estimular unas sensaciones y emociones también en mi cuerpo. Claro, sí. Entonces, ve cómo vemos gestión de emociones, interpretación de la realidad, mi actitud ante la vida. Eso es parte también, es un pilar de la inteligencia emocional. Cómo es que yo, ese referente, como que esa voz que traigo que me dice cómo enfrentar las cosas, cómo hacerlas, cómo verlas, es la lectura de lo que yo hago, la lectura de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy observando, etcétera. Entonces, vemos también cómo la actitud puede hacerme la vida de cuadritos y hacerle la vida de cuadritos a los demás, claro. O puede realmente ayudarme a resolver, a ser asertiva, etcétera. Que la asertividad también es otra de las capacidades que están dentro, digamos, de la inteligencia emocional, ¿no? Todo va ligado. Yo los estoy mencionando aislados, sí. Pero si te fijas, todo va conectado. Es un conjunto. ¿Qué sucede, Abby, con aquellas personas? Porque ahorita me quedé pensando con este ejemplo que dices del tránsito, ¿no? Vas en el carro, aquellas personas que pues van manejando tranquilos y se le mete uno y no pasa nada y le pita el otro, sí, no te preocupes. O sea, bien relajado, ¿no? Entonces, oye, este tipo sí sabe manejar sus emociones porque claro. Todo el mundo lo está presionando y nada, ¿no? Pero llega un momento en el que, no sé, a lo mejor se sale. Exacto, a la última hora del día. Porque ahí no confundamos el que yo lo sepa regular con el que lo esté reprimiendo y me esté aguantando. Exacto. ¿Sí? Porque son cosas distintas. Por ejemplo, por eso me gusta mucho hablar la palabra de gestionar o regular, no tanto controlar o manejar, porque ahí tengo que ver con que, ¿cómo lo manejo? No, sí. Freno. Más bien creo que la palabra manejar o autocontrol está muy bien aplicado a los impulsos. Okay. Ahí sí tengo que controlar mis impulsos. No puedo ir por la calle. Si yo me enojo y mi primer impulso es pegarle a la persona, yo tengo que controlar ese impulso de pegarle al otro, aunque me esté de verdad con unas ganas, con ¿no? esas ganas de hacerlo. No estoy controlando mi emoción. Estoy regulando mi emoción y controlando el impulso de reaccionar. Fíjense cómo es distinto. Ahora, en esta regulación de mi emoción, hay personas que se pueden ir a un extremo, ¿no? Violento, agresivo, de reaccionar de una manera exagerada, pero hay personas que se van hacia el lado pasivo, que es el otro extremo. No, mejor me evito un conflicto, no mejor esto, pero no pensado ni razonado, sino por el hecho de... no, mejor ¿para qué le entro? No, ¿para qué esto? Pero por dentro yo estoy enojada. Lo que no estoy haciendo es externar mi enojo. Es distinto si yo estoy molesta y hago una evaluación rápida de la situación, y esto te estoy diciendo en instantes, ¿sí? En segundos. De decir, híjole, estoy en un barrio medio feo, el del coche se ve bien violento, no sé cómo vaya a reaccionar, no sé realmente. Esta capacidad de poder hacer esta evaluación rápida y decir, no, me voy a poner más en peligro si yo aquí me salgo, grito y me pongo al tú por tú con la persona. Entonces, que me lleva a la fregada, estoy muy molesta, estoy enojada, lo reconozco, lo digo. Sin embargo,
cuando yo hago evaluación de costo, ¿no? ¿Qué me va a salir más caro? Digo, no, espera, mejor me voy, me subo, o nos arreglamos, o le digo, aquí está mi tarjeta, etcétera, a ver cómo nos arreglamos, etcétera. No todas las personas están dispuestas, también tenemos que entender eso, ¿no? Y es donde yo hago esta evaluación. Me voy, agarro mi cochecito y me voy. Y quizá cuando yo vaya pensándolo, digo, ya me arruinó el día, o etcétera, ¿no? Que son pensamientos que también nos van generando más enojo o menos enojo. Ahí mis pensamientos, yo tengo que ser también muy consciente de mis pensamientos y el efecto que tienen. Y ahí entra la actitud, ¿no? Y ahí entra la actitud y el decir, bueno, claro, ahora, ojo, Iram, también con que la actitud sea decir que todo está bien, sí, todo es perfecto, no pasa nada. Sí, ¿no? Como ahora Abby dijo que hay que tener buena actitud, yo me voy en mi coche mentando madres por dentro, pero no, yo tengo que aparentar y decir que todo está bien. Ahí no estoy gestionando mis emociones. Un punto importante, en las emociones y en los pensamientos hay que ser congruentes. Okay. Si yo, la emoción que estoy sintiendo es de enojo, de tristeza, algo mucho más fuerte, yo no puedo autoengañarme y decir, no pasó nada. O, claro, tener buena actitud quiere decir que no puedo llorar, que no puedo sentir tristeza, porque no, la vida es color linda. Todo es lindo. Entonces yo tengo que estar feliz. Ahí no estoy siendo congruente con lo que estoy sintiendo. Claro. Esto es parte de saber gestionarlas, ¿no? Identificar y decir, bueno, sí me siento triste. La verdad es que sí me siento triste por esto. O sí me siento enojada, sí me siento molesta. Pero volvemos al punto. Yo trato de canalizar ese enojo, de regularlo, o lo alimento más. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es el extremo al que yo me voy? Entonces, vemos, te digo, estos extremos. Si yo logro identificarlo, de alguna manera regular ese impulso y después canalizo mi enojo, ¿cómo lo voy a canalizar? Ahí. Exacto. Eso es de manera también como muy individual, pero hay estrategias también para canalizarlo. Hay personas que nosotros vemos que de verdad, y son personas con un nivel de conciencia muy alto, que dicen, bueno, está sucediendo esto, el ruido afuera, el estrés afuera de mí. Y esto, cuando digo afuera es como de mi burbuja, de mi ser, ¿no? Hay muchas cosas. El ruido afuera es espantoso, ¿no? Entre el estrés, como decía, del tráfico, la economía, mi relación de pareja, todo eso. Todo lo que está sucediendo. Entonces, a eso es a lo que yo le llamo ruido. Y siempre está ahí como molestando, ¿no? De alguna forma. Ahora, un evento que me saca también de mi rutina me genera otra vez como más ruido y más estrés. Si yo trabajo en este nivel de conciencia, en este poder gestionarlo, en este poder canalizarlo, son esas personas que nosotros vemos que pareciera que no les pasa nada, ¿no? Pero hay, como te digo, el que no le pasa nada por una pasividad y que eso no es sano, y las personas que realmente dicen, pues, que ruede el mundo, yo estoy trabajando en mí, yo estoy haciendo lo posible porque esto no me altere de más. Voy a solucionar, sí, voy a resolver, sí, pero en un momento en el que yo esté tranquilo, en paz. Ahora, hay cosas de la vida cotidiana que tenemos que resolver en el momento. Claro. Pero cuando yo cada vez estimulo más esta forma de manejarme, esta forma de controlar mis emociones, ya no es tan complicado. O sea, puedo resolver sobre la marcha algo rapidito, incluso hacerlo de una manera molesta, pero sé que voy a hacerlo de una manera asertiva. Por eso aquí entra también la asertividad como parte, como ingrediente de esta inteligencia emocional. Fíjate que casi no somos asertivos. Somos una cultura muy poco asertiva. ¿Qué tiene que ver la asertividad? Bueno, es el que yo pueda ser capaz de decir lo que quiero de una manera clara, firme, respetando al otro y respetándome a mí misma. Claro. Entonces, y ahí la gran mayoría de la gente perdemos. ¿Sí? Y esto impacta, por ejemplo, que empezábamos un poco el tema con la inteligencia emocional en las relaciones. ¿Sí? Si yo no soy asertiva, si yo no manifiesto y expreso lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando al otro y pretendo que el otro adivine, que el otro interprete, que el otro
¿sí? Claro. No hay manera de comunicarme, no estoy siendo clara, y viceversa, ¿no? Si el otro tampoco es asertivo conmigo, yo tengo que hacer un doble esfuerzo, vamos. Sí, que ese es un gran problema en las relaciones, no solamente en las relaciones de pareja, en cualquier relación, tipo de relación. Exacto, de trabajo. ¿no? Imagínate, sobre todo en tu trabajo, ¿no? O sea, creo que las relaciones más complicadas me parece que el eje vertebral del ser humano son las relaciones de pareja y las relaciones laborales, ¿no? Porque finalmente es lo que equilibra tu vida. Si tú no, como tú dices, si no eres capaz de comunicarte de esa forma en la que le digas a las personas, pues yo quiero esto, ¿no? O eso es lo que se requiere, o eso es lo que necesito, ¿no? Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y no tiene que ver contigo, o sea, es lo que yo estoy sintiendo, no es que tú me hiciste, ¿no? También que ese es un Claro, porque ese es otro tema, ¿no? La asertividad tiene que ver con eso, con hacerme cargo de lo que me corresponde. Sí, entonces no es que tú me hiciste, es que tú y por eso tal. Es diferente si yo lo puedo externar. Oye, Iram, en la pasada charla, cuando hiciste este comentario acerca de cómo hablo, me sentí un poco lastimada, ¿no? Me sentí un poco ofendida o tal cosa. Fíjense ahí lo que estoy haciendo. Claro. Te estoy diciendo lo que me está pasando. ¿Te ofendí? ¿Fui agresiva? ¿Fui pasiva? No, simplemente comentaste, dijiste lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. Exacto, y me estoy haciendo cargo de que eso que tú dijiste, que ese comentario, en mí tuvo un impacto, ¿sí? Claro. Pero no te estoy haciendo cargo ni responsable. Iram, es que tú, cuando que me dices así, me agredes, Claro, y entonces ya me estoy dando cuenta que lo único que quieres es hacerme quedar mal delante de los demás. Fíjate, aquí entra la interpretación, la actitud, la asertividad, la forma en la que yo puedo gestionar mis propias emociones. Sí, porque además, no sé, Abby, yo creo que con el simple hecho de que cuando tú te das cuenta de la emoción que estás vivenciando y con el simple hecho de tú decirlo, ¿no? O decírtelo a ti, ¿no? Ajá, también. O sea, sí me siento triste, sí estoy enojado, sí estoy frustrado, sí, ¿no? O sea, cuando yo me hago cargo de eso, me lo digo y quizás es momento de darme cuenta y decir, es algo que requiero trabajar, ¿no? Exacto, porque también ahí es un proceso. Yo puedo decir, bueno, que ya identifiqué que cada que alguien hace un comentario de este tipo, yo me engancho, ¿sí? Okay. Y mi reacción emocional suele ser de enojo. Entonces, fíjate, ya me empecé a dar cuenta de varias cosas. Entonces, yo estoy reaccionando constantemente a ese tipo de cosas con enojo. Okay. Entonces, yo puedo decir, claro, y estoy enojada y tal, pero ahora es preguntarme y analizar, ¿y por qué me enoja? Okay. ¿No? Y ahí vas más profundo. Y ahí me voy más profundo, ¿no? Claro. ¿De dónde viene este enojo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta emoción? ¿Qué me está diciendo el enojo en este momento? ¿Sí? Y entonces yo empiezo a escarbar y digo, claro. Voy a decir un ejemplo muy burdo, pero no quiere decir que sea siempre así. Pero, por ejemplo, si yo estoy dándome cuenta de que cada que tú me haces un comentario de esos, me genera a mí un enojo, y entonces yo me pregunto, ¿pero por qué será? Ya me pasó ya esto. Y en ese momento puede ser que yo con mi trabajo personal que he hecho tenga la capacidad, ¿no?, de empezar a asociar y decir, ya sé, cómo me acuerdo o cómo me hace recordar cuando mi papá de chiquita me decía todo el tiempo que yo hablaba mucho y ta. Entonces, okay. Fíjense cómo empezamos a hacer una conexión. Vamos encontrando un poco los orígenes, ¿no?, de por qué ante esa situación yo reacciono o respondo con enojo. Claro que ahorita lo hice muy rápido y muy lineal, sí, ¿no? Claro, sí. Pero cuando nosotros tenemos un trabajo personal, muchas veces ya aprendemos a hacernos las preguntas correctas y eso nos va llevando como a llegar al punto, al medular, ¿no? Ahora ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que no estarme enganchando constantemente? Y entonces ahí es donde yo tengo que trabajar sobre ese suceso que pasó antes y que tuvo un impacto en mí, que generó
que fuera una huella ahí emocional. Y eso va trazando, fíjense cómo mi mapita de emocional, de cómo reacciono ante las situaciones. Okay. Por eso es importante no nada más trabajar en la parte de la forma, de estrategias de comunicación y todo, claro que ayuda, pero es la parte de arriba. Yo tengo que saber identificar desde dónde lo estoy haciendo. Que ese es uno de los trabajos más complicados para el ser humano, irse profundo, porque muchas veces lo que hacemos es que, sí, siento enojo. Bueno, ¿y de dónde viene ese enojo? ¿Y de dónde viene? ¿No? Claro. Y a veces no cuenta. O sea, lo dejamos de lado porque evadimos, no queremos irnos ahí al punto donde está doliendo. Y volvemos a la parte cultural, ¿no? Y a lo que yo creo. Si yo me estoy dando cuenta que me enojo y todo el tiempo me están diciendo que no debo enojarme, menos aprendo a escucharme. Lo único que hago es tratar de reprimirlo, ¿sí? Claro. Entonces, vuelvo al punto. Yo al reprimir eso jamás voy a llegar, no estoy haciendo este trabajo profundo de por qué me enojo, por qué reacciono así. Y si a le sumamos que cada que yo me enojo estoy produciendo, como decían nuestras abuelitas, la bilis y me está generando un estrés constante, cortisol, etcétera. El cortisol, recuerden, tiene un impacto en nuestras células, modifica muchas de nuestros órganos. El cortisol va deteriorando mucho de estos órganos. Por eso afecta de manera directa a nuestro sistema inmune. Okay. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si mi sistema inmune está afectado, se está viendo modificado? Las enfermedades tremendo, cuando viene una infección, cuando viene una situación de enfermedad, no estoy con toda esa capacidad que puedo yo tener para defenderme de eso. Claro. Sí. Y entonces vienen más enfermedades. Pero además, enfermedades, el cortisol es una hormona, por ejemplo, contrarreguladora de la glucosa. ¿Qué sucede? ¿Qué quiero decir con contrarreguladora? Que la insulina tiene la función de ayudarme a bajar la glucosa porque permite la entrada de la glucosa en las células. Uh-huh. El cortisol lo que hace es que eleva, la función es diferente a la insulina. Todo lo sube, y sube de manera natural. Si yo estoy, fíjate, todo el tiempo estresado, ya estoy hablando de un estrés crónico. Uh-huh. Ese que no saco, que todo el tiempo estoy ya. Vemos a estas personas que se truenan los dedos, que pareciera que de todo tienen que escapar, ¿no? Que si les dices mi vida es como, ¿y por qué me dices mi vida? Uh-huh. ¿No? Sí, están con el estrés a flor de piel, ¿sí? Entonces yo me subo estresada a manejar, más todo lo de afuera, ya mi reacción van a ser distintas. Bajo efectos altos de estrés, yo puedo regular menos mis emociones. Claro. ¿Sí? Porque estoy así a punto de tronar. Uh-huh. Entonces, si yo estoy constantemente con este estrés, esta forma de reaccionar ante la vida, de resolver las cosas, y después resulta que voy al médico porque me he estado sintiendo mal. Porque además, cuando estoy estresado, cuando estoy así con estas emociones que no he canalizado, ¿cómo le hago? Mi cuerpo de todas formas necesita encontrar esa sensación de que estoy bien. El primer recurso, uno de los recursos que erróneamente recurrimos es a la comida. Ok, entonces estoy estresado, estoy angustiado, estoy ansioso, ¿qué hago? Como. Pero además, fíjense qué tipo de alimentos comemos. Sí, para que nos haga... la chatarra, el dulce, ¿no? Esos carbohidratos, ¿no? Simples, que son todas las, como decimos, las 3 polvitos venenosos de nuestra vida, que son la sal, el azúcar y las harinas. Uh-huh. Y esto, fíjense que lo vemos en todos nuestros alimentos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? La sensación de incomodidad de mi cuerpo bajo el estrés va a querer encontrar una salida, un punto de escape. El primero que en algunas personas y en la gran mayoría es el alimento. Entonces yo voy, claro, veo un pastel lleno de azúcar así impresionante y digo, de aquí soy, y a comérmelo. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Que para nuestro cerebro llega una señal aparentemente de alivio, de decir, okay. ¿no? Sí, porque es dopamina. Exacto, bajo esos alimentos mi cerebro va a generar dopamina, que es lo que me va a hacer sentir como cierto placer. Claro. Uh-huh. Pero entonces
esto tiene un efecto también en mi cuerpo. Ah, sí, definitivo. Ya el cortisol que traigo me está elevando el azúcar. No está permitiendo que mi insulina funcione de manera natural. Le estoy poniendo más peros, ¿sí? Súmale azúcar, grasa, harinas. No, tremendo. Empiezo a tener un trastorno metabólico cañón, ¿sí? Y entonces ya ahí empecé a generar daño. Y al día siguiente lo mismo, vuelvo a recurrir a lo mismo para bajar mi estrés. Y al día siguiente lo mismo y así. Jamás le doy la salida al estrés con ejercicio, ni con meditación, ni cuidando mi alimentación. Estoy yéndome al lado opuesto. Todo lo contrario. Exacto. Y después de ciertos años, porque nuestro cuerpo de verdad tiene un aguante que qué bárbaro, ¿no? O sea, pero lo sometemos a unas agresiones bastante fuertes. Y después comienza con que, me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me duele esto, me duele el otro. Si bien me va y si me duele fuerte, voy al doctor, ¿no? Y el médico me dice, a ver, vamos a hacer unos análisis porque ya te estoy viendo que traes sobrepeso, porque ya te estoy viendo que con los que tú me estás diciendo, sospecho de algo relacionado con diabetes, por ejemplo, o con el control de tu glucosa. Hacemos el estudio y todo. Bueno, pues resulta que el diagnóstico tienes diabetes, ¿no? Y diabetes tipo 2, que es la que tiene que ver con este estilo de vida no sano. Entonces, la persona dice, tengo diabetes, y me vuelvo a estresar. Entonces empiezo, claro, pero es que mi mamá tuvo diabetes y mi papá tuvo diabetes, entonces, pues sí, ya era lógico que yo tuviera diabetes. Hago cargo de lo que yo estoy generando. Exacto. ¿No? Entonces, vamos viendo cómo la cadenita para una enfermedad que ya hay una predisposición, ¿no? En este caso, un familiar, etcétera. Y un estilo de vida, un hábito, ¿no? A lo que voy es que no es solo la emoción la que me va a generar una enfermedad. Es eso sumado a mis estilos de vida, sumado a mi genética, sumado a esto. Son varios factores que se entrelazan. Entonces, ahí yo estoy viendo cómo gestiono y cómo me hago cargo de mis emociones, de la vida, cómo voy en este camino, va a impactar también en mi salud. Claro. No es nada más que, solo siento la sensación de incomodidad, no soy feliz, todo el tiempo estoy como decaído, pero bueno, con eso puedo, ¿no? Entre comillas, porque hay gente que aprende a vivir así. Sí, claro. Entonces, no es nada más eso. Son expertos en vivir con ese sufrimiento, a medio vivir le llamo yo. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero además te viene toda la parte física que tú dices, ¿no? Tiene una repercusión física. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un diagnóstico de una enfermedad, como en este caso diabetes? ¿Qué me va a generar gastos? ¿Me va a generar un cambio de estilo de vida? Un cambio de muchas cosas. Viene a sacudir mi mundo. Sí, es un cambio completamente y obviamente te va a generar más estrés. Exacto. ¿No? O sea, y volvemos al círculo vicioso. Es el círculo vicioso, sí, claro. Entonces, ahora no me puedo hacer cargo de esto, pero ante la vida, fíjense cómo lo decimos, es que la vida la trae conmigo. Es una cosa tras otra y yo hago, pero nomás no. Y lo asociamos mucho a ser buenas o malas personas y no tiene nada que ver. Claro. Porque he encontrado muchas personas, pero yo soy buena persona, no me lo merezco, ¿por qué me pasa? Digo, no hay conexión con que seas bueno o malo. ¿Sí? Puedes ser una excelente persona, pero si no te haces cargo de lo propio, si no aprendes a cuidar eso que es importante, tus emociones, tus pensamientos y por tanto tu comportamiento, tus decisiones, ¿qué estás haciendo, no? Tus decisiones. Vean cómo nuestras emociones están completamente conectadas con la toma de decisiones diarias. Sí, y también es un problema porque no aprender a gestionar tus emociones definitivamente te llevará a tomar decisiones equivocadas en tu vida. Exacto. ¿No? Entonces, tanto como podemos tomar una decisión muy drástica estando bajo el enojo, bajo la ira, ¿no? Ante la furia, y una decisión que al día siguiente me voy a arrepentir. Claro. Eso hay que tomarlo en cuenta, que nos vamos a arrepentir. O estas cuestiones de proponer matrimonio a los 2 meses de
de estar iniciando una relación, porque la sensación es bien bonita, porque la sensación de enamoramiento es, wow, encontré al hombre o a la mujer de mi vida, mi príncipe o mi princesa, ¿no? Entonces, bajo toda esta emocionalidad que tiene que ver con nuestra química también del cerebro, claro, recuerden que estamos bajo una nube en ese momento, viviendo, flotando en una nube de dopamina, de adrenalina, de todo. Entonces, claro, ¿cuál es la idea o lo que se viene, lo más lógico que sería? Pues quiero vivir contigo toda la vida. Si tú me haces sentir todo esto, no te dejo ir, ¿no? Claro. Y entonces volvemos a entrar en una dinámica de te hago a ti cargo de mi felicidad, de mi bienestar y demás. Y entonces yo tomo la decisión de quiero que nos casemos, ¿no? Y vamos. Y la otra también, o no, el otro, el decir, uy, sí, ¿no? Estoy cumpliendo mi sueño y mi cuento de Disney de que se me proponga, que me dé el anillo y todo. Que ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero hay que ir más atrás, ¿no? Más a fondo de qué es lo que yo espero de esa película, claro, que si es real o no es real. Y entonces pido matrimonio, nos casamos, etcétera, pero resulta que la química del cerebro empieza a hacer sus cambios ya con el tiempo, con la convivencia, con la dinámica del día a día, y entonces todo vuelve a equilibrarse un poco y volteo y veo al otro y digo, caray, ¿y tú quién eres? ¿Por qué, no? Y ya me equivoqué. Y volvemos a esas frases, ¿no? Pero fíjate que casi no decimos me equivoqué, es decir, ¿cómo has cambiado? Que yo cuando me enamoré de otra persona, ¿no? Y fíjense cómo utilizamos otra vez este mecanismo de afuera. Sí, y generalmente, bueno, pues obviamente le echamos la culpa, es que tú no eras así, cuando yo te conocieras de esta forma. Exacto. Pero recuerden que estábamos, pues ahí podría decir como estábamos medio drogados, ¿no? Pues sí, ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto. Entonces. Si sumamos a esto, porque no es solamente la química, o sea, toda la parte, la química es un porcentaje muy alto, pero casi el 80% es subjetividad, en el sentido de que ahí va a tener un impacto mi experiencia de vida, todas esas huellas que yo voy generando a lo largo, ¿no?, de mi vida, mis experiencias dolorosas, mis experiencias de alegría, lo que yo interpreto, volvemos al punto, etcétera. Entonces, sí, es súper complejo. Por eso, ¿no?, a mí, de verdad, y sin querer faltarle el respeto a muchos de mis colegas, que hoy en día es como de, a ver, solo es esto y esto. Si haces tal, es porque de chiquito fuiste tal. Así. Y yo, wow, ¿cómo le hacen para identificarlo, ¿no? Vamos, hay cosas que sí nos indican, bueno, podemos hablar de seguramente pasó por esto, puede ser, hay una conexión aquí, pero es todo un entorno. ¿Sí? Hay que conocer la historia, claro, de vida completamente. Nuestra función, cómo funcionamos nosotros, ¿no? Fisiológica, biológica, químicamente. Sí, porque todos los seres humanos somos totalmente distintos. Sumado a mis experiencias de vida, sumado a mi contexto familiar, a mi contexto cultural, contexto social, más la interpretación que yo he hecho de todo eso, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos subjetividad. Le tenemos mucho miedo a la palabra, pero en realidad casi toda nuestra vida está permeada por la subjetividad. Ahora, si yo me doy cuenta de eso, si yo estoy más consciente de eso, cuando yo tomo o tengo que tomar decisiones, no los voy a hacer bajo el momento de una emoción. No va a ser en respuesta a una emoción. Yo voy a poder tener esa capacidad de decir, ok, estoy bien enamoradota, la verdad es que lo veo y me tiemblan las piernitas como a Bambi. Como a Bambi, sí. Y entonces yo digo, wow, qué rico se siente, qué lindo se siente, me gusta esta sensación, pero me voy a dar chance, ¿no? Sí, me voy despacio. Me voy despacio, lo voy disfrutando, lo voy saboreando. ¿Qué necesidad de darme un atracón? Creo que eso es lo más importante. Acabas de darle el clavo, ¿no? Yo creo que en todos sentidos, yo lo que creo,
hoy es que los seres humanos requerimos disfrutar de la vida. Yo lo digo siempre, vida solo hay una, se requiere vivir, disfrutarla, no enfrascarnos en estas cosas de complicaciones, ¿no? Exacto, pero además, fíjate, o sea, la vida misma, yo utilizo mucho esta frase, la vida misma ya tiene sus complejidades, eso hay que aceptarlo, la vida es compleja, tiene retos, tiene desafíos, y eso ya nos trae con una carga de estrés, de responsabilidad, de tener que resolver, etcétera. Y eso es parte de nuestra vida. Tenemos que asumirlo y aceptarlo. Pero el cómo voy yo a pararme frente a esas situaciones difíciles, frente a esos retos, frente a eso sí va a depender de mí. Tomando en cuenta también otras circunstancias. Claro. Siempre digo, soy yo y mis circunstancias y lo que hago con mis circunstancias. Okay. Cuando yo hablo de mis circunstancias, me refiero a que no todos nacemos bajo un mismo contexto familiar, económico, cultural. De posibilidades. Etcétera. Y eso, por supuesto que sí tiene un impacto en el cómo puedo yo resolver las cosas, ¿sí? Si yo estoy hablando de estrés y me dicen, ay, pues sí, me acaban de diagnosticar a un familiar mío con una enfermedad como cáncer, ¿no? Que son muy fuertes, que tienen un factor emocional muy, muy grande, pero que requieren también de gastos. Requieren de tener una economía. Si tengo acceso a servicios médicos, ¿sí? Entonces, eso también va a generar que mi estrés sea distinto. No es lo mismo, de alguna manera, yo estresarme por el dinero, por el trabajo, por la salud, que de pronto decir, bueno, esta parte ya la tengo resuelta, ¿no? La economía ya está, etcétera. Mi nivel de estrés va a ser distinto. Claro. Mis posibilidades son distintas. Sin embargo, ¿con qué sí puedo contar en las dos situaciones? Con la actitud, con esa manera en la que voy a enfrentar las cosas. Ya sé que está siendo complicado, ya sé que esto me tiene estresado, esto me genera mucha angustia. Bueno, si yo empiezo a generar estos pensamientos de, es que mucha vida, ¿no? O sea, claro, sí. Que a veces sí, por supuesto, y también es válido, ¿no? Sí. Pero darte ese momento solamente de... Sí, que sea un momento de desahogo. De desahogar, ¿no? Una catarsis en ese momento, y no que sea un pensamiento recursivo y que sea tu brújula en la vida. Claro, sí. ¿Por qué? Porque ahí sí, para que veas, me voy yo todavía, encima de que ya tengo esta situación que resolver de mi familiar, de la economía, yo todavía me la estoy complicando más, me la estoy complejizando más, porque yo estoy generando este tipo de pensamientos que me van a generar a mí también un montón de emociones todavía y me van a incapacitar para tomar decisiones. Claro. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar bajo esta sensación, pelea, pleito hacia lo que está sucediendo, etcétera. Entonces estoy desviando mi atención de lo que tengo que atender. Yo ya estoy, te digo, enojada, aventando madres constantemente, como decimos, enojado con la vida. Sí, y pierdes la objetividad, ¿no? Que vamos, en ese sentido, ahí están siempre en esta lucha, ¿no? El poder ser objetivo ¿cómo soy objetivo si mi mamá o mi papá se está muriendo de una enfermedad y me da la frustración de no tener acceso a un sistema médico o que mi trabajo no me dé para esto y además tengo que cuidar a mis hijos? O sea, fíjense, la vida, como decimos, sí es compleja, pero si yo ante esto todavía, como te digo, le complejizo más, créeme que va a ser mucho más difícil salir de una situación así y probablemente termine enfermándome yo también. Sí, también. Y entonces ya no solamente es hacerme cargo de la enfermedad de alguien más, de cuidar a alguien, sino de la mía. Claro. Sí, y como tú decías también, pues una gran problemática es el no hacernos cargo de la realidad, ¿no? De no ver cuál es mi situación en este momento. Hoy te fijas cómo hay una persecución incesante, ¿no? E inalcanzable por la felicidad. Sí, claro. Y eso me genera, fíjense,
paradójicamente, infelicidad. Yo estoy en esta búsqueda estoy en esta búsqueda y mientras no llega, pues estoy no me totalmente siento insatisfecho. completo, no me siento satisfecha, no me siento pleno, no me siento con ese bienestar, ¿no? Yo voy para allá, la felicidad. Y en el camino ya me perdí de todo lo que me podría causar o generar felicidad. Claro. Pero sí, no, sí. yo en mi cabeza está que la felicidad está en la cima de aquella montaña y a ver cómo le hago, pero yo tengo que llegar allá porque esa es mi felicidad. Pues ya me perdí de la subida de la montaña, ya me perdí del olor de los árboles alrededor, que suena muy cursi, pero a eso voy. Es una realidad. Ser consciente de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? De disfrutar los procesos. Y los procesos que son dolorosos y los procesos que están siendo complicados, también hay que dejarlos que estén, a enfrentarlos, intentar solucionarlos de una manera congruente. Yo no puedo decir, estoy pasando por una situación familiar compleja, ¿no? Estoy ante la preocupación y la angustia de que mi familiar pueda morirse en cualquier momento por falta de medicamento, etcétera, y yo pretender y sacarme una foto y decir, la vida es linda, hermosa, maravillosa. Eso es lo más incongruente que podemos hacer. Claro. ¿Sí? Si yo digo, bueno, ok, no quiero subir una foto de mí llorando porque podría decirme, entonces eso es congruencia. No, simplemente date tu tiempo y no tienes que estar aparentando nada ni disfrazando las cosas. Sí, creo que la vida es de procesos y también los duelos requieren vivirse y exacto, y hay que trabajarlos y hay que hacernos cargo de eso. Entonces, no se trata de si mi sentimiento o mi emoción es la tristeza, yo no la voy a transformar automáticamente en alegría. No. Conlleva todo un trabajo, todo un proceso para en algún momento que sea algo menos doloroso. Quizá nunca va a ser alegría, ¿no? En ese sentido, en ese punto en específico, no que nunca vaya a poderse sentir alegre, ¿no? Pero quizás sea un proceso. Yo a veces les digo, bueno, este pensamiento o este positivismo también tan enfermizo de todo está bien, todo tienes que transformarlo, no tienes que sentir enojo, no tienes que sentir esto. O sea, a ver, eso es tremendo. La gente me dice, oye, a mí eso no se puede, pero tengo que poder, porque si la otra gente puede, ¿no? Si la otra gente está poniendo todo el tiempo en sus redes, todo el tiempo en otros lugares, que la vida es feliz, que la vida es maravillosa, que no importa lo que me pase, yo debo de sentirme bien. Fíjense cómo vamos generando también esta frustración y que la gente se sienta incapaz, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué yo no puedo? O sea, yo realmente me estoy sintiendo triste o yo realmente estoy muy enojada con esto. Pero no, ahí dicen constantemente que si yo quiero trabajar en mi inteligencia emocional, quiere decir que todo el tiempo tengo que estar feliz, contento y demás. No. Digo, no, aguas con estas frases que vemos, con estas personas que también las hay y que van desinformando mucho a la gente y van generando un conflicto emocional también muy fuerte, una disonancia, ¿te fijas? Sí. Caray, ¿cómo? ¿Yo por qué mi vida entonces sí siento esto? Y resulta que no lo tengo que mostrar o que siempre tengo que decir que está todo bien. Que todo está bien, ¿no? Que todo es perfecto y todo pasa por ahí. Que todo es cuestión de actitud. Ojo con esa frase. Podemos hacer un cambio, ¿sí? En el cómo resolvemos, en el cómo vemos la vida, en los lentes que yo me pongo para interpretar mi realidad, mis relaciones, etcétera, con la actitud, sí. Pero eso no quiere decir que esos lentes tienen que ser de engañatarugos, claro. De ponérmelos y que yo entonces, wow, ahora... Sí, no vea más allá de lo que... Eso no es tener buena actitud. Tener buena actitud quiere decir, bueno, ok, está esto, se siente de la fregada, me está llevando el tren en este momento, siento que las dificultades están cañonas. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Me enfoco un poco más en el cómo puedo solucionar, con qué cuento, ¿sí? En dónde sí puedo actuar, en dónde depende de mí, en dónde no depende de mí, pero qué puedo hacer también. Enfoquémonos un poco más en las soluciones. No me va a quitar mucho el dolor como tal, ¿sí?
la sensación va a estar ahí, pero estoy trabajando en intentar resolverlo. Claro. Y eso me va a dar la sensación también de que soy capaz, de que puedo y de que en algún momento las cosas pueden estar mejor. No sé en cuánto tiempo. Claro. Pero si yo me quedo, como te decía, en esta percepción de todo está mal, todo está negro, ¿qué más viene? Y ahora falta que me venga un perro y me orine, ¿no? Pero empiezo así y así y así. Fíjense cómo voy yo misma, esta actitud, como digo, estos lentes me van haciendo que entonces vea todo de ese color, todo, absolutamente todo. Claro. Y entonces me va a estar nuevamente generando más emociones, en este caso a lo mejor más enojo, más frustración, etcétera. Ante yo tener que tomar una decisión o ante voltear a ver a mi pareja, ya le miento madres hasta por lo que no, ¿no? Algo que me gustaba antes, que me hacía piojito, en estas circunstancias yo estoy de suéltame, déjame, siempre he odiado que me hagas piojito, ¿no? Entonces, sí. Vamos, estoy simplificando mucho, pero es el claro ejemplo de cómo nuestro estar va impactando en todo, en cómo yo veo las cosas, en cómo las soluciono, en cómo las enfrento. La emoción no va a desaparecer por arte de magia con mi actitud, pero mi actitud me va a brindar las posibilidades, las herramientas de resolver, de intentar estar mejor, sí, de buscar salidas, de buscar salidas. ¿Y eso qué me va a generar? Fíjate, Hiram, una sensación de esperanza. Uh-huh. Y la sensación de esperanza es básica para el ser humano. Y trae mucha paz. Y trae paz. Esa sensación de, no sé qué viene, pero en algún momento sé que la voy a librar. Sé que voy a estar del otro lado. Uh-huh. Ajá. Pero no nada más ese pensamiento mágico. Si yo tengo esa esperanza y esa ilusión, fíjate cómo eso también tiene que ver con mi capacidad de automotivarme. Claro, y de ponerme en acción. Ajá, ¿no? Porque entonces logro que haya un propósito. Tener propósitos de vida, sí, también es un motor para la vida misma. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no tengo propósitos de vida? Cuando yo no tengo algo que me estimule, y no lo estoy diciendo nada más afuera, que lo tenga yo internamente y que lo esté generando yo. Cuando yo no tengo eso, ¿qué sensación tengo? De vacío, de desesperanza, y entonces empiezo a generar estados de ánimo ya más crónicos, empiezo a cambiar toda mi química, incluso cerebral, todo, y entonces podemos correr el riesgo de que además sumado, por ejemplo, a una pérdida, a un cambio intempestivo, ya sea de salud, de condición, de rompimiento con la pareja. Fíjense cómo yo ya estoy creando todas las condiciones para que a mí me cueste muchísimo más trabajo hacerle frente a esa situación. Sí, un panorama totalmente negativo. Es un panorama completamente mucho más complejo, exacto. Y entonces puedo yo detonar otro tipo de trastornos mentales, ¿sí? De trastornos de la conducta, y entrar tu físico, y un diagnóstico, exacto, y un diagnóstico incluso de depresión, claro. ¿No? No quiero decir que no haya, eso también, ojo, hay muchos tipos de depresión donde las causas son distintas, donde los factores son distintos y el tratamiento tiene que ser distinto. Porque justo hace la semana pasada, ahí sí tuve que hacer un ejercicio de paciencia y de trabajo emocional, porque vi un TikTok en donde una mujer, pero de verdad con una certeza y una firmeza, dice, la depresión solo tiene dos causas. Una tristeza en la niñez y un enojo no resuelto. Y yo, ¡wow! Pero lo dijo con una certeza y demás. Una seguridad. Y yo dije, tengo que recursar la carrera. O sea, ¿cómo? He vivido equivocada toda la vida, ¿no? Claro. Todo lo que he visto en la clínica resulta que no, estoy equivocada, ¿no? Entonces, pero eso causa desinformación. Claro. Eso causa que la gente entonces no pueda atenderse y no pueda cuidar otros factores alrededor de. Entonces vamos viendo, para cerrar, digamos, esta parte, que la inteligencia emocional es un conjunto
de muchos factores, de muchas capacidades. Cuando yo hablo de capacidades, de habilidades, de recursos, quiere decir que yo los puedo mejorar, claro, que yo puedo aprender, que yo los puedo estimular, que yo puedo trabajar en ellos, que no me digan de pronto como es que, pues es que a mí nunca me enseñaron eso. Claro, es válido y decir, no me enseñaron, pero yo puedo tener la capacidad de aprenderlos. Por eso hablamos que hay personas que tienen una inteligencia emocional muy alta y que a veces ni siquiera la tuvieron que aprender, de alguna manera la fueron construyendo porque su capacidad, ¿no? Les dio esa facilidad, porque su contexto lo permitió. Claro. Entonces, y hay personas que no, que nunca trabajaron eso. Entonces, recordemos, inteligencia emocional tiene que ver con actitud, con asertividad, con interpretación de la realidad, con gestionar emociones, ¿sí? Okay. Con mi facilidad o mi adaptación a los cambios. No lo mencioné, pero eso es algo que nos puede generar mucho sufrimiento o nos puede complejizar mucho la vida. Cuando hay esa resistencia. Cuando hay esa resistencia al cambio. Yo tengo que trabajar en que la vida es un cambio constante. Vamos evolucionando. Entonces, si yo de entrada no puedo adaptarme a esos cambios, y adaptarme no quiere decir que me quede, que me conforme. Claro, sí. Es todo un proceso de adaptación, de asimilación, de significación de las cosas. Avi, ¿dónde te puede buscar la gente justo para ir aprendiendo todas estas cosas que seguramente requerimos ir contigo muchas veces para poder entender todo esto? Pues mira, estoy en Instagram como aviga.sosa, ¿sí? Okay. Y mi teléfono también, claro, o mi correo también es abigailsosam@gmail.com. Okay. Y mi teléfono 4423-3252-70. Ok, perfecto. Ya estaremos haciendo estos talleres porque también sé que hay personas que dicen, bueno, yo creo que en otras áreas estoy bien y todo, pero aquí sí no tengo como las estrategias o no tengo identificado cuáles son las áreas que yo tengo que trabajar, qué es lo que puede ser útil, y también vamos a implementar estos talleres. Bueno, pues ya estaremos muy pendientes y por supuesto vamos a vernos muy muy pronto nuevamente. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Avi, por haber estado con nosotros, por haber compartido tanta información. La verdad es que siempre de muchísimo valor. Muchas gracias, Irama. Yo he de aceptar que a veces entre tanta información sí, quisiera como abarcar todo, ¿no? Sí, todo de un jalón, pero bueno, es complicado. Bueno, amigos, pues les agradezco muchísimo haber estado en un episodio más de La Neta del Coach. Yo soy su amigo el coach Irama Abif. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Pásenla de maravilla. Nos vemos en la siguiente emisión. Bye, bye. Gracias, Avi. Nos vemos. Hasta luego. Bonito día. Bye. Soy Irama Abif, comunicólogo, coach profesional, coach de equipos, coach deportivo mental y entrenador transformacional. En este programa tocaremos temas de desarrollo humano, temas de la vida diaria. Compartiremos desde nuestras experiencias para llegar a ser el ser humano que se requiere ser. Pero eso sí, desde una manera realista, llamando a las cosas por su nombre, diciendo la neta, vivenciando cada emoción que nos lleve a ser nuestra mejor versión. Esto es La Neta del Coach. Bienvenidos.